Hay sonidos que no deberían existir, y archivos que el tiempo ha intentado enterrar por una buena razón. Si estás escuchando esto de noche, en el silencio de tu casa, lo mejor será que no mires hacia las sombras que proyectan tus muebles, porque lo que vas a oír a continuación es la razón por la que algunas oficinas gubernamentales nunca apagan las luces, ni siquiera cuando no queda nadie vivo en ellas. El reloj de la recepción marcaba las 2 de la mañana, cuando el silencio del edificio de archivos empezó a sentirse pesado, casi sólido. Trabajar en el turno nocturno del archivo municipal no era difícil, pero requería un tipo especial de paciencia para soportar el frío que emanaba de las estanterías de metal y el olor a papel viejo que parecía pegarse a la garganta. La instrucción era clara en procesar las cajas del sector B4, una zona del sótano que no se había abierto en casi 40 años. La primera caja no tenía etiquetas, solo una marca roja en una de las esquinas. Al abrirla, el hombre no encontró actas de nacimiento ni registros de propiedad. Lo que había dentro eran cientos de sobres de papel craft, sellados con cera negra, cada uno con una fecha y una hora exacta escrita a mano. Tomó el primero, fechado el 12 de noviembre de 1978. A las 2:14 am, al romper el sello, un pequeño carrete de cinta magnetofónica cayó sobre la mesa de madera. Sin pensarlo mucho, buscó el reproductor de cinta que le habían dejado para las revisiones. Al presionar el botón de inicio, solo se escuchaba estática, un ruido blanco, constante y agresivo que parecía subir de volumen por sí solo. Justo cuando iba a detener la cinta, la estática se cortó. En su lugar, empezó a escucharse una respiración pesada, rítmica, grabada con una cercanía asfixiante. No había voces, solo ese aire entrando y saliendo de unos pulmones que sonaban húmedos, como si estuvieran llenos de líquido. De pronto, un sonido metálico resonó en la grabación. Fue el mismo sonido que emiten las puertas de las celdas o los archivadores pesados al cerrarse. En ese preciso instante, el hombre escuchó un eco idéntico en la vida real, proveniente del pasillo oscuro que llevaba a las calderas. Se quitó los auriculares y se quedó inmóvil, con la linterna apagada sobre la mesa. El silencio del edificio ahora era diferente. Ya no era vacío. Era una espera en regreso a la cinta. La respiración en la grabación se detuvo, y una voz, que sonaba como si estuviera hecha de grava y ceniza, susurró un número. Era su propio número de identificación de empleado. El hombre sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Revisó el sobre otra vez. 12 de noviembre de 1978. Él ni siquiera había nacido en esa fecha. ¿Cómo podía una cinta de hace décadas pronunciar un código asignado apenas la semana pasada? Abrió el segundo sobre. 12 de noviembre de 1978, las 2:17 am. Dentro no había una cinta, sino una fotografía instantánea, todavía húmeda, como si acabara de ser revelada. En la imagen se veía la oficina donde él estaba sentado en ese momento. Se veía su espalda, su chaqueta colgada en la silla y la caja roja abierta sobre la mesa. La foto estaba tomada desde el ángulo exacto del conducto de ventilación que estaba justo encima de su cabeza. Un goteo lento empezó a caer desde el techo, impactando contra el papel de los archivos con un sonido sordo. El hombre no se atrevió a mirar hacia arriba. Sabía que si encendía la linterna y apuntaba al conducto, lo que fuera que estuviera grabando aquellas cintas en el pasado, estaría allí, esperando su turno en el presente. El archivo B4N o era un depósito de documentos muertos. Era un registro de todo lo que estaba a punto de suceder en la oscuridad de ese sótano. Metió la mano en la caja una última vez y sacó un tercer sobre. No tenía fecha, solo una palabra escrita con la misma cera negra en ahora. Antes de que pudiera abrirlo, la luz de la oficina parpadeó y se apagó por completo, dejando al hombre en una negrura absoluta, donde lo único que se escuchaba era la cinta magnetofónica, que, sin energía eléctrica, seguía girando y emitiendo el sonido de alguien rascando el interior de una pared. El hombre contuvo el aliento, sintiendo como el frío de la habitación se volvía algo casi físico, una presión que le apretaba el pecho. Con las manos temblorosas, desgarró el sobre que decía ahora. No había una cinta, ni una foto, solo un pequeño espejo de mano, antiguo, con el cristal tan empañado que parecía contener humo en su interior. Al frotar la superficie con el pulgar, el vaho desapareció, pero el reflejo no era el suyo. En el espejo se veía la misma oficina, pero en un estado de abandono absoluto. Las paredes estaban cubiertas de moho negro, y las estanterías de metal se habían retorcido como si un calor intenso
las hubiera derretido. En el centro de ese reflejo, una figura encorvada escribía frenéticamente en una mesa. El hombre acercó el espejo a sus ojos, y el corazón se le detuvo al reconocer la chaqueta negra la suya. El ser que veía en el cristal era el mismo, pero con la piel pegada a los huesos y los ojos cosidos con hilo de cera negra. De repente, la cinta magnetofónica, que no debería tener energía, emitió un chasquido seco. «Gira la silla», ordenó la voz de ceniza. El hombre se quedó paralizado. No quería hacerlo. Sabía que si se daba la vuelta, el presente y el futuro grabado en los archivos colisionarían. Pero su cuerpo no parecía pertenecerle. Sus músculos se tensaron y la silla de oficina chirrió contra el suelo de cemento, girando lentamente hacia la oscuridad del pasillo de las calderas. Allí, de pie bajo el arco de la puerta, no había un monstruo, sino una cámara fotográfica antigua, montada sobre un trípode de madera. El flash estalló con una luz blanca cegadora que quemó sus pupilas. Durante ese segundo de resplandor, vio que el pasillo no estaba vacío. Cientos de personas vestidas con uniformes de oficina de distintas épocas estaban de pie, inmóviles, sosteniendo grabadoras y libretas. Todos tenían la misma marca de cera negra en la frente. Cuando la ceguera del flash se disipó, la oscuridad regresó, pero el edificio ya no estaba en silencio. Se escuchaba el rascado de cientos de plumas escribiendo sobre papel y el siseo de miles de cintas girando al mismo tiempo. El hombre intentó levantarse, pero sintió un pinchazo agudo en la frente. Al llevarse la mano a la cabeza, tocó algo caliente y espeso en cera negra. Estaba goteando desde el conducto de ventilación, sellando su piel, marcándolo como una propiedad más del archivo B4. Sus manos empezaron a moverse por voluntad propia. Tomó un fajo de hojas en blanco y empezó a escribir nombres que no conocía, descripciones de muertes que aún no habían ocurrido y confesiones de pecados que se cometerían años después. Entendió que el archivo no registraba la historia, la creaba. Cada sobresellado era una sentencia de la que nadie podía escapar. La cinta terminó de girar y se soltó del carrete con un aleteo rítmico. En la oscuridad total del sótano, el hombre ya no necesitaba luz para ver. Sus ojos se habían acostumbrado a la negrura de la cera. Tomó un sobre de papel craft, lo llenó con un mechón de su propio cabello y escribió la fecha del día siguiente. Luego, con un movimiento mecánico, lo dejó en la caja roja y esperó a que el próximo turno nocturno bajara las escaleras, escuchara el primer rasguño en la pared y cometiera el error de abrir la primera caja. El hombre contuvo el aliento, sintiendo como el frío de la habitación se volvía algo casi físico, una presión que le apretaba el pecho. Con las manos temblorosas, desgarró el sobre que decía ahora. No había una cinta, ni una foto, solo un pequeño espejo de mano, antiguo, con el cristal tan empañado que parecía contener humo en su interior. Al frotar la superficie con el pulgar, el vaho desapareció, pero el reflejo no era el suyo. En el espejo se veía la misma oficina, pero en un estado de abandono absoluto. Las paredes estaban cubiertas de moho negro y las estanterías de metal se habían retorcido como si un calor intenso las hubiera derretido. En el centro de ese reflejo, una figura encorvada escribía frenéticamente en una mesa. El hombre acercó el espejo a sus ojos y el corazón se le detuvo al reconocer la chaqueta. Era la suya. El ser que veía en el cristal era el mismo, pero con la piel pegada a los huesos y los ojos cosidos con hilo de cera negra. De repente, la cinta magnetofónica, que no debería tener energía, emitió un chasquido seco. «Gira la silla», ordenó la voz de ceniza. El hombre se quedó paralizado. No quería hacerlo. Sabía que si se daba la vuelta, el presente y el futuro grabado en los archivos colisionarían, pero su cuerpo no parecía pertenecerle. Sus músculos se tensaron y la silla de oficina chirrió contra el suelo de cemento, girando lentamente hacia la oscuridad del pasillo de las calderas. Allí, de pie bajo el arco de la puerta, no había un monstruo sino una cámara fotográfica antigua, montada sobre un trípode de madera. El flash estalló con una luz blanca cegadora que quemó sus pupilas. Durante ese segundo de resplandor, vio que el pasillo no estaba vacío. Cientos de personas, vestidas con uniformes de oficina de distintas épocas, estaban de pie, inmóviles, sosteniendo grabadoras y libretas. Todos tenían la misma marca de cera negra en la frente. Cuando la ceguera del flash se disipó, la oscuridad regresó, pero el edificio ya no estaba en silencio. Se escuchaba el rascado de cientos de plumas escribiendo sobre papel y el siseo de miles de cintas girando al mismo tiempo. El hombre intentó levantarse,
pero sintió un pinchazo agudo en la frente. Al llevarse la mano a la cabeza, tocó algo caliente y espeso en cera negra. Estaba goteando desde el conducto de ventilación, sellando su piel, marcándolo como una propiedad más del archivo B4. Sus manos empezaron a moverse por voluntad propia. Tomó un fajo de hojas en blanco y empezó a escribir nombres que no conocía, descripciones de muertes que aún no habían ocurrido y confesiones de pecados que se cometerían años después. Entendió que el archivo no registraba la historia, la creaba. Cada sobresellado era una sentencia de la que nadie podía escapar. La cinta terminó de girar y se soltó del carrete con un aleteo rítmico. En la oscuridad total del sótano, el hombre ya no necesitaba luz para ver. Sus ojos se habían acostumbrado a la negrura de la cera. Tomó un sobre de papel craft, lo llenó con un mechón de su propio cabello y escribió la fecha del día siguiente. Luego, con un movimiento mecánico, lo dejó en la caja roja y esperó a que el próximo turno nocturno bajara las escaleras, escuchara el primer rasguño en la pared y cometiera el error de abrir la primera caja. El rascado ya no venía de la cinta ni de las paredes, sino de debajo de sus propias uñas. El hombre sentía como sus dedos se movían con una autonomía grotesca, introduciendo la mano en el sobre de ahora, una vez más. Esta vez, sus dedos no tocaron papel, sino algo húmedo y suave. Al sacarlo, la tenue luz del espejo que aún sostenía reveló que era una lengua humana, todavía caliente, con los nervios cortados de forma limpia en la base. Un escalofrío eléctrico le recorrió la columna cuando se dio cuenta de que su propia boca estaba llena de sangre. No podía hablar, no podía gritar, solo podía emitir un gorgoteo ahogado mientras sus manos, ajenas a su voluntad, empezaban a coser la lengua de otra persona en su propia cavidad bucal, usando los cables pelados del reproductor de cinta. Cada pinchazo del metal contra sus encías resonaba en el sótano como el eco de un martillo contra una tumba, pero el dolor era extrañamente distante, como si le estuviera ocurriendo a alguien que él solo estaba observando desde muy lejos. Desde la oscuridad del pasillo de las calderas, la cámara sobre el trípode volvió a moverse. Las patas de madera crujieron sobre el cemento, avanzando un par de metros hacia Ellen. El flash no volvió a dispararse, pero el lente de cristal empezó a dilatarse, expandiéndose hasta convertirse en un ojo inmenso y vítreo que reflejaba no solo su oficina, sino cada una de las habitaciones de su casa. Podía ver a su esposa durmiendo, el movimiento rítmico de sus sábanas y la sombra que ahora se proyectaba desde debajo de su cama, una sombra que tenía la forma exacta de uno de los archivadores del sector B4. El hombre intentó levantarse, pero sus piernas estaban soldadas a la silla de metal. El moho negro que había visto en el espejo empezaba a brotar de sus propios poros, extendiéndose por la mesa y devorando los documentos que acababa de escribir. La tinta de los nombres que no conocía empezó a hervir sobre el papel, transformándose en pequeñas moscas que salían volando hacia el conducto de ventilación, llevando consigo las sentencias de muerte que él mismo había redactado sin querer. Entonces, la puerta del sótano, la única salida hacia la superficie, se fundió con la pared. Los ladrillos se reordenaron. El pomo de bronce se transformó en un bulto de carne inerte y el marco desapareció bajo una capa de yeso fresco que se secó en segundos. Estaba atrapado en una burbuja de tiempo, en un espacio que el mundo exterior ya había olvidado. La voz de ceniza en su cabeza ya no venía de la cinta, ahora era su propio pensamiento, una vibración constante que le ordenaba seguir clasificando, seguir sellando, seguir alimentando el archivo con cada fragmento de su identidad. Tomó la cámara fotográfica que ahora estaba frente a él y notó que el cuerpo del dispositivo estaba hecho de piel humana curtida. Al mirar por el visor, no vio el sótano, vio el pasillo de su propia casa, pero desde el punto de vista de alguien que está atrapado detrás del papel tapiz. Vio como la sombra bajo su cama se estiraba, como una mano pálida y llena de cera negra emergía para tocar el tobillo de su esposa mientras ella dormía. Sus manos apretaron el disparador por instinto y el estruendo del obturador fue lo único que rompió el silencio de la noche. Una señal de que el primer sobre del día siguiente ya estaba siendo preparado. El sonido del obturador no fue un clic, sino el crujido de un hueso largo fracturándose bajo presión. La cámara de piel humana vibró en sus manos, caliente y palpitante, como si tuviera un corazón propio bombeando sangre hacia el visor. A través de la lente, el pasillo de su casa se distorsionó. Las paredes empezaron a sudar un líquido aceitoso
que olía a incienso y a ozono. Vio a su esposa, dormida, ignorante de la mancha oscura que se extendía desde debajo de su cama. Una mancha que no era sombra, sino una apertura hacia el sótano donde él estaba siendo borrado de la existencia. La figura que emergía de la negrura de su dormitorio tenía su misma estatura, su misma forma de caminar, pero carecía de rostro. Donde deberían estar sus facciones, solo había una superficie lisa, tensa, marcada con el sello de cera negra que él mismo había ayudado a estampar minutos antes. Su esposa se removió entre sábanas, un gemido de inquietud escapando de sus labios. La criatura que imitaba su forma se detuvo, esperando, con los dedos largos rozando la alfombra. El hombre en el sótano quiso gritar, quiso romper la lente, pero sus pulmones ya no contenían aire, sino polvo de archivo y ceniza de cintas quemadas. Sus manos, ahora cubiertas por una fina capa de queratina translúcida, se movieron con una precisión inhumana, buscando el siguiente sobre en la caja roja. El nombre escrito en el papel no era el suyo, ni el de un extraño, era el de su esposa. Debajo, en una caligrafía que no reconocía, pero que sentía suya, había una descripción detallada de cómo ella despertaría en 5 segundos, y cómo sentiría un frío intenso en la base de la nuca. Un frío que la obligaría a mirar hacia el rincón más oscuro de la habitación. El hombre vio en el visor cómo ella abría los ojos lentamente. La criatura sin rostro se fundió con las sombras de la cómoda. El aire en la habitación de su casa se volvió tan denso que pudo sentir la resistencia al mover la mano dentro del sótano. Ella se sentó, con el cabello pegado a la frente por el sudor frío, y sus ojos recorrieron el cuarto buscando una fuente de calor que ya no estaba allí. El hombre sintió que su propia conciencia se fragmentaba. Una parte de él estaba en el sótano, atado a la silla de metal que se estaba convirtiendo en parte de su columna vertebral, y la otra parte estaba allí, en el aire estancado de su dormitorio, suspendido como un espectro que no podía advertir, que no podía tocar, que solo podía registrar. La cera negra comenzó a brotar de sus propios poros, goteando sobre el suelo de cemento, formando riachuelos que se dirigían hacia el centro del archivo, donde un agujero en la tierra, redondo y perfecto, empezaba a succionar la realidad. No era un agujero cualquiera, era una garganta. La voz de ceniza, que ahora compartía espacio con sus propios pensamientos, le susurró que la clasificación no terminaría nunca. Había miles de cajas, millones de sobres, vidas enteras que necesitaban ser catalogadas, dobladas y selladas dentro de la arquitectura del edificio. Cada vez que él sellaba un sobre, la casa de arriba perdía un pedazo de su estructura física. La puerta del dormitorio se desvaneció, reemplazada por un muro de ladrillos que no estaban allí un momento antes. Las ventanas se sellaron con paneles de acero, y la luz de la luna, que antes iluminaba el edredón, fue reemplazada por la luz amarillenta y parpadeante de una lámpara de neón que nunca había existido en su hogar. Su esposa intentó gritar, pero su voz no salió. En lugar de eso, una hilera de palabras apareció escrita en el aire, como humo suspendido: no hay salida para lo que ha sido registrado. El hombre sintió un dolor agudo en el pecho, un pinchazo que le recordó la aguja que le habían clavado en el primer sobre. Sus dedos, transformados ahora en largas astillas de hueso afilado, empezaron a rascar la madera de la mesa, no por pánico sino por necesidad. Necesitaba escribir. El hambre de la colonia era insaciable, y él era su pluma, su instrumento de escritura, su testigo. El sello de cera negra se presionó contra su propia frente, grabándose con un calor insoportable que le quemó la piel hasta el hueso, marcándolo con un código que solo los muros del sótano podían leer. Mientras la criatura sin rostro terminaba de subir a la cama para ocupar su lugar, él bajó la mirada al sobre que tenía entre las garras y empezó a escribir el destino de la siguiente persona que se atrevería a bajar al archivo B4, sabiendo que, al terminar la última letra, el sonido de un golpe seco en la puerta del sótano resonaría desde el exterior, marcando el inicio de un ciclo que no conocía ni el principio ni el fin. El golpe en la puerta de madera reforzada arriba, en la entrada del archivo, no fue un llamado, sino una sentencia. El hombre, cuya piel ya se sentía como papel viejo estirado sobre un armazón de alambre, escuchó los pasos. Eran pasos torpes, los de alguien que aún no sabe, que ha cruzado una frontera de la que no se regresa. Podía oír el tintineo de un manojo de llaves nuevas y el suspiro de alivio de alguien que cree haber encontrado un trabajo tranquilo. Pero el hombre en la silla ya no sentía envidia, solo sentía la vibración del mecanismo del archivo.
una maquinaria invisible que se alimentaba de la curiosidad y el silencio. Desde el conducto de ventilación, la cera negra dejó de gotear y empezó a fluir como un río espeso, cubriendo los archivadores, las mesas y sus propias piernas, fusionándolo definitivamente con el mobiliario. El espejo que antes mostraba su reflejo se resquebrajó y cada fragmento mostró una escena distinta a su esposa, ahora dormida plácidamente junto a la cosa que usaba su rostro. Su propia casa, que por fuera parecía normal, pero por dentro era un laberinto de pasillos que terminaban en paredes de ladrillo. Y finalmente, la figura del nuevo empleado que bajaba el primer tramo de escaleras, sosteniendo una linterna que apenas cortaba la negrura. El hombre sintió una punzada de hambre, pero no era hambre de comida. Era un vacío que solo se llenaba con la captura de un momento, con la documentación de una tragedia. Sus dedos de hueso tomaron una cámara más pequeña, una que parecía haber crecido directamente de la madera de su escritorio. Al encuadrar la puerta del sótano a través del visor, vio al nuevo joven detenerse, vio cómo el chico dudaba, cómo su mano temblaba al tocar el pomo, que ahora era una protuberancia de carne tibia. El hombre apretó el disparador, y el tiempo se detuvo para el recién llegado. En ese microsegundo de luz, el joven no vio una oficina, vio el estómago del edificio, un lugar donde los documentos respiraban, y las sombras tenían peso. La voz de ceniza en su cabeza se transformó en un coro de miles de susurros, todos recitando al mismo tiempo los nombres de los que estaban guardados en los sobres. El hombre comprendió que él ya no era el archivista, era el archivo mismo. Sus recuerdos de la luz del sol, del sabor del café o del calor de un abrazo, se estaban convirtiendo en fichas técnicas, en datos fríos almacenados en cajones que nunca se abrirían. Su nombre fue tachado de su propia mente y reemplazado por un código alfanumérico que brillaba en su pecho con un resplandor azulado y enfermo. El joven finalmente abrió la puerta. El aire viciado del sótano lo golpeó como un mazazo, pero él no retrocedió, no pudo. El archivo ya lo había reclamado desde el momento en que aceptó las llaves. El hombre en la silla vio como el chico caminaba hacia la mesa, ignorando la figura encorvada y fundida con el metal que estaba justo frente a él, como si el archivista fuera solo una parte más de la decoración grotesca del lugar. El joven posó su mirada en la caja roja del sector B4 en sus manos, aún cálidas y llenas de vida, se extendieron hacia el primer sobre de papel craft, el que tenía el mechón de cabello y la fecha de mañana. En ese momento, el hombre sintió un último destello de humanidad, un impulso de advertirle que corriera, que quemara el edificio, que no mirara el contenido. Pero lo que salió de su boca cosida no fue un grito, sino el sonido rítmico de una cinta magnetofónica girando en el vacío. El joven rompió el sello de cera negra. El rascado en las paredes se intensificó, celebrando el inicio del proceso. El hombre cerró sus ojos de cera, entregándose por completo a la oscuridad, mientras escuchaba con una satisfacción aterradora como el nuevo empleado soltaba un jadeo de horror al encontrar, dentro del sobre, una fotografía de sí mismo tomada hace apenas un segundo, desde el ángulo exacto donde el hombre, ahora invisible, seguía sosteniendo la cámara.